Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero quiero recordar que hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Pío V. Supongo que para la mayoría este Papa no significará nada, pero es el Papa que logra unir a los reyes y príncipes europeos ante la amenaza turca. Bajo su patrocinio tiene lugar la batalla de Lepanto, que puso freno al poder turco y a las amenazas turcas sobre Europa. Si no, posiblemente hoy casi toda Europa sería musulmana. Él, San Pío V, es el que en conmemoración de esta batalla va a establecer la fiesta del Rosario, porque dedica a Nuestra Señora del Rosario la victoria que se consiguió. Así que es un día en que yo, por menos personalmente, me alegro muchísimo y me encomiendo a la Virgen del Rosario siempre el triunfo de aquellos que trabajan por difundir la fe. Con respecto a este Evangelio de hoy, dice Jesús, nos advierte Jesús: en verdad os digo que el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. ¿Quién es el amo y quién es el criado? El amo es Dios y el criado somos nosotros. Jesús dice: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Hace años, cuando se hizo una gran beatificación de mártires de los comunistas y socialistas en la Guerra Civil Española, se beatificaron, si no recuerdo mal, más de 200 de una vez. Acudió a llevar a cabo esa celebración que se hizo en una ciudad española. Acudió el que era entonces el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos. Y él en la homilía dijo: me llama la atención, he estudiado muy bien estos casos, y me llama la atención que no hubo defecciones, que no hubo traiciones, que tantos laicos, sacerdotes, religiosos, monjas, tantos murieron y murieron perdonando, pero tantos, y no hubo traiciones. ¿Por qué? Entonces él dijo que había analizado lo que había hecho la Iglesia en los años precedentes. En España había habido una primera matanza en el año 31 en Asturias. Ahí murieron ya muchos religiosos, pero la gran matanza ocurrió en el año 36, equivalente a las terribles matanzas que sufrieron los cristeros en México. Y decía el cardenal, si no recuerdo mal, era el cardenal Amato, decía: yo he descubierto que la Iglesia desde el año 31 supo que eso iba a volver a ocurrir y que se dedicó a preparar a los fieles, especialmente a los consagrados contra los cuales iba a venir el golpe, para que
supieran lo que iba a pasar y cuando llegara la crisis, la persecución, la muerte quizá, estuvieran preparados y no traicionaran a Cristo. ¿Sabemos nosotros que eso va a volver a pasar? ¿Somos conscientes de estas palabras de Jesús? Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. No me refiero a la muerte, que afortunadamente pues es poco frecuente, aunque en África, por ejemplo, o en algunos países musulmanes, no es tan poco frecuente. Me refiero a la persecución en el sentido más amplio. ¿Por qué hay sorpresa entre nosotros cuando te critican por ser católico? Pues si es lo normal. Debemos estar preparados para eso, como la Iglesia preparó en España a sus religiosos, sacerdotes y monjas, para cuando fueran a buscarlos a sus parroquias y conventos y llevarlos a torturar y matar. Y el que no estaba preparado ya se fue antes. El que no estaba preparado para eso y el que no sabía que le iba a ocurrir, pues ya dejó el seminario o el convento antes. Tenemos que estar preparados para la crítica. Somos católicos, somos seguidores del crucificado. ¿Es que acaso no nos va a criticar el mundo, no nos va a odiar el mundo? San Juan insiste. El que está en la oscuridad odia al que está en la luz, porque aunque no le diga nada, simplemente su comportamiento bueno pone de manifiesto el comportamiento malo del otro. Odia al que está en la luz, intenta apagar la luz para que no se vean sus malas obras puestas al descubierto. Es normal que nos critiquen, es normal que nos persigan en casa, en el trabajo, en la sociedad, incluso en la iglesia. El que está en la oscuridad no quiere que exista luz que ponga de manifiesto que está obrando mal y que le sirva de recordatorio de conciencia. Tenemos que verlo como algo natural y pedirle a Dios la gracia y la fuerza. Pero hay otra cosa también aquí, otra enseñanza aquí en estas palabras de Jesús. El criado no es más que su amo. No puedo corregir a Cristo. Nos encontramos en una situación tan absurda en la cual muchos seguidores de Cristo pretenden saber más que Cristo. Los laicos, muchísimos, pretenden saber más que Cristo, sin tener ninguna formación, sin haber hecho ningún estudio, más que los estudios que tengan a nivel civil. Y ya pontifican, ya deciden qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero, qué es falso. Es como si hoy la única norma válida fuera la que va a continuación de esta frase. A mí me parece que. A mí me parece que. Yo tengo unos estudios, pero hay muchísimas cosas que ignoro totalmente. No me atrevo a tratar a un ordenador cuando se estropea, porque es que no tengo ni idea. En temas médicos, quizá alguna cosa por mi propia práctica y con mi propio cuerpo, pero pocas. No puedo decir a mí me parece que. Y así en infinidad de cosas. ¿Y por qué en las cosas de Dios? La inmensísima mayoría de los laicos, incluso de los curas, se rigen por esta norma. A mí me parece que. A mí me parece que esto no es malo. A mí me parece que esto no es pecado. A mí me parece que esto no pasa nada si se hace. El discípulo no es más que su maestro, ni el criado es más que su amo. Hemos derribado no al demonio de su trono, hemos derribado a Dios de su trono para ponernos en su lugar. Cristo es el Señor, y el que no acepte que Cristo es Dios y que Cristo es el Señor, el que no acepte esto con todas sus consecuencias, pues no puede ser discípulo del Señor, porque se ha convertido en Señor del Señor. Cristo es el Señor.
Y si yo soy seguidor del Señor, tengo que empezar por aceptar que sabe más que yo, que me ama, que lo que me enseña es bueno para mí. Y tengo que empezar por asumir también que por ese seguimiento de Cristo, pues voy a sufrir incomodidades. Las primeras, las que vienen de luchar contra mi instinto, de arrepentirme cuando he hecho el mal. Y después, las incomodidades pequeñitas de las críticas, o no tan pequeñitas, cuando te toca verte postergado en un trabajo, en algo, porque eres fiel a Cristo. En estos años pasados, ¿cuántas veces he escuchado a sacerdotes fieles quejarse de que por ser fieles a la doctrina les marginaban? Es verdad, es cierto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede? No pasa nada. Si lo que buscas es tener un buen puesto, si lo que buscas es el aplauso, si lo que buscas es que te den un nombramiento, entonces sí que pasa. Pero si lo que buscas es ser servidor del Maestro, no pasa nada. ¡Qué honor! ¡Qué alegría que no te premien, que no te reconozcan, que no te aplaudan! Lo que es el hombre ante Dios, eso es y no más. Esta es una frase de San Francisco de Asís en la que nunca dejo de meditar. Soy servidor de Cristo, no soy más que el Señor. Y compartir la suerte del Señor, que incluye la persecución, es mi mayor alegría. Y solo le pido a Dios que me dé su fuerza, que me dé su gracia para poder hacerlo. Que así sea.